acaparar todos esos recursos que estos muchachos están obligados a obtener. Estamos, como ya lo anunciamos, con Alejandro Basilaki, director de Cedro. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Ciertamente estoy sumamente condolido por lo que ha sucedido. Piensen ustedes en esas 27 madres. Piensen ustedes en esas 27 familias. Piensen ustedes en la desesperación que los llevó a internar regularmente a estos jóvenes. Pero piensen además que hoy día debemos tener alrededor de 150.000 adictos a las drogas cocaínicas que están urgiendo ser tratados. Y además, esto lo que revela es que no solamente el Estado falla a la hora de supervisar, sino que falla sobre todo a la hora de brindar alternativas a los peruanos que tienen que vivir con este problema. Estamos leyendo hoy las declaraciones del ministro Alberto Tejada, que dice que el problema es que el Ministerio de Salud solo tiene la obligación de supervisar a los centros de rehabilitación cuando piden una autorización para funcionar. Esta declaración tragicómica del ministro de Salud, francamente, revela en todo su esplendor, ¿no es cierto?, la miseria humana, porque ¿cómo puede decir el titular del sector que solamente me ocupo de los que pidan permiso, cuando el problema es justamente los hogares clandestinos, ¿no es verdad? Los hogares que existen sin el control de nadie. Tenemos un problema sumamente serio. Desde el Estado, desde nuestro gobierno, no debemos tener más de 780 u 800 camas dedicadas a esta rehabilitación. Hay, por supuesto, los servicios ambulatorios, y todos ellos tengo entendido que son bastante buenos. Pero el problema es, pues, bastante mayor, y la salud mental del Perú tiene que ser enormemente inclusiva. Por ejemplo, ya está en manos del sector salud la ley que norma a las comunidades terapéuticas. Actualmente están regidas por un decreto supremo. Esta ley fue aprobada en julio. En septiembre el ministro nombró a gente de dentro de su despacho, dentro del sector salud, para poder normarlas, para poder reglamentarlas. Más o menos se esperaba esto en unos 30, 40 días. Aún esto no ha sucedido. Una cosa importante es que las reglamentaciones tienen que ser inclusivas. Hay necesidad de llamar también a otra gente. Por ejemplo, habría que llamar a la gente de las iglesias, de la Iglesia Católica, al Consejo Nacional Evangélico, a la Unión Evangélica de Iglesias, porque todos ellos tienen que aportar a un reglamento que funcione y que sea lo mejor para la salud mental del país. Ahora, el componente religioso aquí es importante porque, una vez más, el ministro Tejada dice, bueno, dentro de esta cultura de la informalidad, estos establecimientos se abren bajo la fachada de centros de oración, ¿no? Y ahí no podemos hacer nada, porque si es un centro de oración, el Ministerio de Salud no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿hay alguna responsabilidad, digamos, a la hora de diferenciar qué cosa es realmente una entidad religiosa? Porque yo le puedo poner a cualquier lugar de abuso o de explotación la Virgen María y ya es religioso porque se llama así. Obviamente no. Justamente es la razón por la que la reglamentación urge. Y además que esta reglamentación se haga en diálogo con la comunidad, porque es un problema enorme que no está siendo cubierto debidamente. Ahora, hay una asociación de comunidades terapéuticas en el Perú que también la hemos descubierto ahora, que ocurre esa tragedia, pero lo que leemos es que son solamente 14 las casas que esta asociación, digamos, engloba. 14 es un porcentaje francamente insignificante, ¿no? Así es. Hay la asociación y hay la red de comunidades terapéuticas. Entre las dos deben tener, no sé, pero aproximadamente unos 80 miembros. Las otras comunidades no necesariamente son ilegales, pero no están dentro de estos consorcios y que deberían estar trabajando lo más juntas posible. 150 centros de rehabilitación informales en Lima, de acuerdo al titular del Comercio de hoy. ¿Se quedan cortos? Yo supongo que sí, ¿no es cierto? Porque si algunos dicen que hay un número casi igual
solo en San Juan del Lurigancho. Entonces es posible que estos números sean cortos, porque mucha gente simplemente abre sus puertas, mete gente y a eso lo llaman un centro de rehabilitación. Lo peor del caso es que desprestigian a los centros de rehabilitación y muchos de ellos hacen una labor realmente heroica y muy importante para poder recuperar a los jóvenes fundamentalmente que caen en las manos de las drogas. Pero el otro problema increíble es que casi no existen servicios para las mujeres. Las grandes ausentes del tratamiento son las mujeres. Hay pocas comunidades dedicadas a ellos y cuanto a nuestro gobierno, ellas reciben un tratamiento ambulatorio. Tenemos que poner en la agenda como ingrediente fundamental cómo trabajar en la rehabilitación de las mujeres que desgraciadamente en número cada vez mayor están cayendo en el problema de la adicción. Ahora, tú hablabas de la desesperación de las familias que tienen que vivir con un adicto o un alcohólico en casa. Y esta desesperación, por supuesto, lleva a decisiones precipitadas y muchas veces trágicas. ¿Qué recomendaciones podrías darle a las familias, ya no de las víctimas, que ya ahí no hay nada que hacer desgraciadamente, sino a las que sí tienen a un adolescente, a un joven que está, digamos, sobrellevando este problema? ¿Cuáles son los criterios que habría que tener a la hora de elegir un sistema? Por ejemplo, un sistema de régimen cerrado. ¿Es bueno que a este joven se le encierre con candado para evitar que tenga acceso a la droga como primera medida? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? En primer lugar, tienen que ser aconsejados, ¿no es cierto? No es posible que tomen decisiones precipitadas que pueden ser trágicas justamente para lo que ellos desean evitar, que es el asunto de rehabilitar verdaderamente a los jóvenes que caen en este problema. Pueden ir a instituciones como Cedro, pueden ir donde psicólogos, pueden ir donde psiquiatras, pueden ir donde las instituciones estatales. Hay una serie de lugares donde las puertas están abiertas para poder saber qué tipo de tratamiento requiere cada una de las personas. He escuchado, por ejemplo, que han metido en este pseudo centro de rehabilitación a jóvenes que tenían problemas por los juegos electrónicos. Ese es un absurdo. Primer asunto, busquen orientación. Segundo asunto, sepan que hay que buscar ayuda lo antes posible. La mayoría buscan ayuda cuando ya los problemas son terribles, casi insuperables. Hay necesidad también de trabajar muchísimo en los colegios en lo que denominamos la detección temprana. A los 4, 5 años, 6 años, ya en muchos lugares vemos niños que están teniendo conductas realmente reprobables. No me refiero exclusivamente al problema de la droga. El colegio es el nexo entre la sociedad y el gobierno. Y es importantísimo comenzar a trabajar en la detección temprana. Si muchos de estos jóvenes que desgraciadamente hoy día han muerto se hubiesen visto detectados a los 5, 6, 7 años, estaríamos hablando de otro problema. Ahora, dentro de las características que tienen estos hogares informales, estos albergues Bamba, como se les ha llamado, ¿cuáles dirías que son las más alarmantes? Es decir, nos hemos quedado todos pasmados de ver que a estas personas, 80 personas encerradas en una casa en la que podrían vivir cómodamente 5, ¿no es cierto? Pero hay otros factores, como por ejemplo la mezcla de personas de distintas edades, distinta naturaleza, de distintos antecedentes, porque hay muchachos muy, muy jóvenes, incluso menores de edad, encerrados en una casa con adultos que seguramente tienen una historia de consumo muy antigua y una historia de delincuencia también. Esto lo que hace es convertir estos hogares además en una olla de presión. Ciertamente, son lugares tétricos. Alguna vez he escuchado de un centro en que tenía gente de 70 años, 50 años y tenía niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces hay barbaridades de esta naturaleza. En Cristo Zamora había menores de edad y gente de más de 50 años también. Entonces lo que es importante es
saber lo siguiente: los problemas no se van solos. Hay necesidad de enfrentar los problemas que se están teniendo en los hogares. Si hay problemas de adicción, que vayan a las instituciones que los pueden orientar qué hacer con ellos. Crear conciencia en los colegios de la detección temprana. Insisto, tenemos que saber cuáles son los niños y los jóvenes que deben recibir un tratamiento especial con el objeto de que luego no se conviertan en graves peligros para la sociedad. Ahora, ¿hasta qué punto la terapia del trabajo no hace que esto se convierta en un pretexto para la explotación? Porque, como decíamos hace un momento, la gente que vive en San Juan del Lurigancho sabe que todos estos muchachos salen a vender, salen a pedir donaciones. Si tú pagas para que a tu hijo se le dé tratamiento, alojamiento, alimentación, ¿por qué tu hijo tendría que salir a trabajar para traerle recursos a este albergue? Esto es un sistema de esclavitud. Muchos de ellos dicen que la gente que ha caído en la adicción tienen necesidad de enfrentar a la comunidad de que ellos son adictos y que están luchando por salir de ello. Lo que sí es importantísimo es que las terapias que utilicen sean terapias conocidas y aprobadas por los organismos competentes. ¿Pero te parece positivo, por ejemplo, que los internos salgan a las calles con sus polos, con el logo, a pedir plata o a vender? La verdad es que yo considero positivo lo que surte efectos en determinados pacientes. Estamos frente a un problema enormemente complejo. Algunas terapias, por ejemplo, basadas en la fe, tienen buenos resultados. Yo no creo que la fe sea necesariamente una terapia, pero para algunos piensan que el camino de San Pablo, ¿no es cierto?, de la conversión que lo lleva a cambiar, es uno de los factores más positivos. Sí, pero habría que ser bastante obtuso para pensar que someter a estos jóvenes a una rezadera robótica y enloquecida los va a sacar de las drogas, ¿no? Yo pienso lo mismo. Por eso es que hay necesidad que se considere cuál es la terapia a lo que los jóvenes van a ser impuestos. Luego, las normas éticas, el respeto a los pacientes, ¿no es cierto?, son asuntos que deben estar totalmente reglamentados en la ley que estamos esperando que aparezca lo antes posible. Realmente me molestaría mucho que dentro de 1 año, 2 años, 3 años, todavía estemos hablando de la necesidad de las leyes. Bien, Alejandro, muchas gracias por haber venido esta mañana. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con los congresistas Daniel Mora y Cecilia Chacón, que están ahí en una cháchara increíble. Ya regresamos.